Hola, con el gusto de saludarte, te doy la bienvenida a esta nueva sesión de la clase de temas de ciencias sociales dirigida a los alumnos de sexto semestre, impartida por la profesora Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora Diana Viles Ortiz. En esta ocasión desarrollaremos el aprendizaje esperado, comprende las particularidades de acción y reacción social, así como racionalidad, tipos de dominación y tipo ideal. Así que comenzamos. Con el objetivo de reflexionar sobre la orientación del campo social, tomando en cuenta las acciones de los hombres sobre el destino colectivo o los grupos sociales y las acciones de la sociedad sobre los individuos, surgen nuevas propuestas, como lo es el caso de la sociología comprensiva propuesta por Max Weber. Para comenzar a analizar qué es la sociología comprensiva, vamos a hablar de dos campos de acción de la sociología, que es la explicativa y la comprensiva. La explicativa hace referencia a una analogía. Ve al mundo social como al mundo natural, donde el comportamiento social puede ser susceptible a ser taxonomizado, es decir, a estudiarlo a través de categorías, mientras que la sociología comprensiva reconoce la existencia de una sociedad compleja, diversa, totalmente heterodoxa. Hay una gran sinfín de características dentro de los distintos grupos sociales. Por lo tanto, las evidencias científicas o su estudio tienen que estar relacionadas con subjetividades, por lo cual requiere un enfoque de estudio más cualitativo. El principal objeto de estudio de la sociología comprensiva es la acción. Según Max Weber, podemos entender como acción a una conducta humana, bien sea externa o interna, o que se pueda omitir o permitir, siempre que el objeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entender como acción a todas esas prácticas del comportamiento humano que se dan en relación de objetos socializados o de actores y que se determina por un sentido, que tiene un objetivo tácito o declarado y con grados de racionalidad variables. ¿Qué quiere decir esto? Que una acción va a ser esa conducta humana que tenga un objetivo o que tenga un significado, pero que tenga que ver con los otros, con los pares, con otras personas, ¿ok? Y esto nos lleva a determinar qué es una acción social. Y según este autor nos dice que es una acción donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Es decir, tiene que ver con cómo nos estamos relacionando con los otros, cuál es su objetivo y a partir de este cuál va a ser el desarrollo de esa conducta. También Weber nos dice que no todo acto humano es obviamente una acción. ¿Por qué? En primer lugar, porque el individuo puede tener una conducta reactiva, es decir, puede reaccionar de manera instintiva sin darle un sentido a esa reacción. En segundo lugar, aún dándole sentido a su acción, puede ésta estar orientada solo a la relación de algún objeto material. Y en tercer lugar, no todo contacto entre las personas es una acción con sentido a desarrollar esta interacción social. Y precisamente Weber nos dice que pueden distinguirse cuatro tipos de acción social, entre las cuales está lo racional con arreglo a fines, lo racional con arreglo a valores, la afectiva y la tradicional. La primera hace referencia a que determina precisamente comportamientos
que van en busca precisamente del logro de algún objetivo. Nos podemos relacionar con el otro buscando cumplir una meta o inclusive buscando algún beneficio. Mientras que lo racional con arreglo a valores está determinada precisamente por la creencia de distintos valores, ya sean valores estéticos, religiosos o de cualquier otro índole, sin importar el resultado o el objetivo logrado. Esta se basa puramente en esos valores. La afectiva, especialmente emotiva, está determinada por afectos. La relación que creamos con otros precisamente tiene que ver con los estados emocionales y sentimentales de las personas, mientras que el tradicional está determinada por una costumbre arraigada. Tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones de los grupos sociales donde se llevan a cabo precisamente esta interacción o esta acción social. Otro de los conceptos de los que nos habla Weber tiene que ver con el tipo ideal. Este autor dice que es un concepto o una representación mental cuya descripción hace referencia a un estado de hechos lógicamente posibles, pero que es muy difícil encontrar en el mundo real. Veámoslo con este ejemplo. Existen dos tipos, el ideal y el regular. El ideal ya vimos que es algo que puede pasar, pero con muy poca probabilidad. Mientras que el tipo regular, pues es lo que comúnmente percibimos u observamos en nuestras sociedades, la realidad como la percibimos, como es. Un ejemplo del tipo ideal serían las leyes, que en teoría son las que establecen un modo de vida civilizado y coherente. Pero a contraposición de estas leyes, en un mundo real, en nuestra realidad, hay delincuentes que racionalmente eligen quebrantar el orden legal, eligen quebrantar esas leyes. Entonces, según nuestra percepción de la realidad, existen esos delincuentes. Entonces, estas leyes no están cumpliendo al 100% con su objetivo, por eso se incluyen en un tipo ideal. Weber también dice que dentro de los grupos sociales existen diversos tipos de dominación, entendiéndose dominación como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Y dentro de estos tipos podemos encontrar la racional, la tradicional y el carismático. El tipo de dominación racional tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo establecido a la autoridad establecida legalmente. Mientras que lo tradicional tiene que ver precisamente, como su nombre lo dice, con una autoridad tradicional que ya se estableció desde hace tiempo, así se viene haciendo en esta comunidad. Entonces, quien ejerce esa dominación es por tradición, por herencia. Mientras que el estilo carismático tiene que ver con que ese papel recae en una persona ya sea por santidad, ya sea por heroísmo, por ejemplaridad de vida de esa persona. Entonces, por rasgos de personalidad es que se puede generar este tipo de dominación. ¿Y por qué hablar de estos temas? Pues precisamente porque el orden social implica una asociación de individuos plantada bajo reglas racionales que orientan la subjetividad al alcance de fines concretos. Es decir, la convivencia social implica una complejidad donde precisamente en esta interacción de acción social, de grupos sociales, de sociedad, podemos estar bajo ciertas normas, ciertas reglas que para otros grupos sociales pueden parecer extrañas, pero dentro de un mismo grupo social puede verse bajo una normalidad. Entonces, todo lo anterior sienta las bases para la aparición de las formas sociales más racionales, lo que son las instituciones y los grupos.
entendiéndose como instituciones a esta unión voluntaria de los individuos que sumándole a normas racionales establecidas se vuelven instituciones como lo son el Estado, la Iglesia, la escuela. Mientras que los grupos tienen que ver precisamente con este conjunto de individuos que está integrado por consenso, por decisión racional, que aunque no hay un estatuto claro, hay liderazgo que determina el rumbo que va a llevar este grupo. Este grupo de líderes hacen las veces de normatividad o establecen precisamente en consenso estas normas. Entonces tenemos instituciones y grupos. Ahora bien, ¿qué te toca a ti? Identificar cuáles son las instituciones y grupos a los que perteneces, ¿vale? Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión.